Sí, pues bueno, a ver, lo primero de todo es que la alimentación está directamente relacionada con el rendimiento, que esto es muy importante dejarlo claro. Entonces, en todo momento yo me voy a dirigir a alimentación saludable relacionada con el opositor, que es el tema que aquí nos incumbe. Entonces, bueno, hay que tener claro que la base siempre va a ser una alimentación que conste de frutas, de verduras, de legumbres. Si metemos carbohidratos, que sean carbohidratos de calidad, las proteínas, muy importante también que estén presentes, las grasas saludables y, por supuesto, dejar de lado todo lo que son ultraprocesados, ¿vale? Esto sería como la base. Yo muchas veces hago referencia a una pirámide y en esa base, que es la alimentación saludable, pues bueno, estarían estos conceptos. Y tendríamos que evitar lo que son los ultraprocesados, que muchas veces también durante la oposición pues tenemos alimentación emocional y solemos recurrir a este tipo de alimentos, que de esto creo que hablaremos más adelante porque es un tema que también nos han preguntado mucho por él. Entonces, bueno, pues os iremos contando más. Entonces, bueno, ¿qué comer antes y después? Siempre lo vamos a mirar de manera personalizada, pero aquí os traemos unos cuantos consejos generales y hay que tener muy claro que antes interesa que no probemos nada nuevo, ¿vale? Por eso también tenemos siempre, muchas veces cuando hablamos de personas que acuden a consulta, pues una preparación, ¿no? de todo esto, porque vamos siempre de cara al día de la prueba. Entonces hay que ver previamente los entrenamientos qué cosas nos sientan bien y qué nos sientan mal. Pero bueno, podemos hablar de que antes de un entrenamiento no es interesante meter mucha fibra, porque al final, pues bueno, se nos puede desbarajustar la tripa, ¿no? Que digo yo. Entonces, bueno, pues importante que no metamos mucha fibra. Sí que tenemos que meter carbohidrato. Aquí el carbohidrato que meteríamos pues serían fuentes que no sean demasiado complejas, ¿vale? Por esto que os comento de la fibra, y que sean carbohidratos más sencillitos para que al final nos den energía de cara al entrenamiento que vamos a hacer. Y después tenemos que recuperar, o sea, tenemos que recuperar nuestros depósitos de glucógeno. Por lo tanto, aquí el carbohidrato también es interesante. Podemos meter carbohidratos sencillos y carbohidratos complejos, ya los podemos compaginar, y aquí sí que podemos meter ya proteína, ¿vale? Pero antes lo más importante es el carbohidrato. También tenemos que ver en qué momento pues, vamos a entrenar, ¿no? No es lo mismo un desayuno que una comida, y también cuánto rato antes vamos a comer, ¿vale? Esto también es importante. Pues si por ejemplo es un desayuno, pues igual podemos desayunar una horita antes en función de la cantidad que metamos en el desayuno, pero si es una comida que igual es más completa y vamos a entrenar por la tarde, pues ahí sí que lo ideal es que pasen como 2 horas. Una alimentación vegetariana se puede llevar sin ningún tipo de problema, igual que una alimentación vegana. Lo que es importante aquí es que al final sea una alimentación completa, es decir, todos los alimentos que no incluyamos de origen animal, al final tenemos que buscar esos nutrientes de origen vegetal. Y sí que cuando estamos hablando de veganos vegetarianos, pues tenemos que hablar de la vitamina B12, o sea, se tiene que suplementar esa vitamina sí o sí, pero se puede llevar una alimentación perfectamente equilibrada. Si, bueno, al final alguien va a empezar a hacer cambios en su alimentación, lo ideal es que acuda a un dietista nutricionista para que le ayude con todo este proceso y que se hagan las cosas bien, y siempre revisando analíticas para que al final no haya ningún déficit nutricional. El tema de la suplementación es algo también que, volviendo a la pirámide, que hago muchas veces referencia a ella, que cuando alguien va a prepararse una oposición empieza a pensar directamente en la suplementación, y la suplementación es lo que está arriba de la pirámide. O sea, primero tenemos que hablar de la base, que os decía antes, que es esta alimentación saludable, y una vez tengamos eso trabajado ya podemos ir subiendo escalones y ya pensar en la suplementación. Hay personas que en función de su estilo de vida y de los hábitos que tengan pueden perfectamente prepararse una oposición sin suplementación. Tendríamos que analizarlo de manera personalizada, pero sí que es cierto que en otros casos de personas que sean muy activas, que al final, pues bueno, por lo que sea, o por la cantidad de comidas que pueden hacer al día, o simplemente porque al final se meten mucha caña en los entrenamientos, por lo que sea, es importante que se valore una suplementación. Pero cuando hablamos de suplementación también, pues no toda la suplementación vale, ni tenemos que meternos 20.000 suplementos, es decir, tenemos que suplementarnos con los que tengan evidencia científica, como puede ser pues la creatina, como puede ser las proteínas, ¿vale? Pero no todos los suplementos valen, y por supuesto que no todos son de buena calidad. Entonces hay que aprender también a revisar los ingredientes y saber con qué nos estamos suplementando y las tomas de estos suplementos. Que hay mucha gente que igual dice, bueno, voy a tomar proteína, y no saben ni qué dosis ponerse, ni tampoco saben cuántas veces tomar ese batido de proteínas al día, que hay gente que lo toma varias veces. O sea, si al final tú llevas una alimentación
que está bien equilibrada y tú tomas la suficiente cantidad de proteína con la alimentación, el suplemento es, como bien dice el nombre, un suplemento que puede ayudarte a llegar a tu dosis necesaria o a recuperar después de los entrenamientos, pero no hace falta que sustituyas esa comida por un suplemento. Pues a ver, va a depender, como siempre, de la persona, ¿no? Hay que personalizarlo todo, entonces no es lo mismo una persona que venga que no se ha cuidado nunca, no sabe lo que es comer sano, pues con esa persona primero vamos a empezar a trabajar en eso, por lo tanto esa persona va a necesitar tener igual más citas que otra persona que ya sabe comer sano y que al final tiene pues unas dudas concretas de cómo suplementarse de cara a la oposición, o qué comer antes y después. Entonces esta persona va a necesitar menos tiempo, pero normalmente tenemos siempre una primera consulta donde averiguamos información de la vida de esa persona, de cuál es su horario, cuáles son sus rutinas de entrenamiento, si trabaja, no trabaja, en fin, un poco su estilo de vida, qué le gusta, qué no le gusta, analíticas, muy importante, el tema de a qué hora entrena, o sea que un poco todo, ¿no? Para en función de esto hacer un cálculo de kilocalorías y macronutrientes para poderle ajustar la alimentación de manera personalizada. Hablar toda la parte de suplementación y luego también nosotras, por nuestra manera de trabajar, valoramos mucho lo que es el conjunto, ¿no? El descanso, que también has mencionado al principio, el tema del entrenamiento, la gestión del estrés. ¿Por qué? Porque somos un todo, al final todo está conectado, somos hormonas, o sea, somos muchas cosas, entonces hay que ver a la persona en conjunto para que haya un buen rendimiento físico e intelectual. La alimentación emocional es algo que todos tenemos alimentación emocional. El problema vendría cuando es la única estrategia que tenemos de regulación emocional, por decirlo de alguna forma. Es decir, tenemos un mal día y muchas veces decimos, pues me merezco un premio, ¿no? Voy a cenar no sé qué porque he tenido un mal día. Vale, si esto es de manera puntual, pues tira que te va. El problema viene cuando esa persona lo tiene habitualmente y luego le hace entrar en un círculo vicioso. Es decir, me siento mal porque he comido esto, no lo debería de haber comido, esto me puede repercutir en mi rendimiento del entrenamiento del día siguiente, empezamos a sentirnos mal, compensamos con la comida y estamos así. Claro, compensamos y luego pues de la compensación, como estamos pasando hambre o no lo estamos llevando bien, pues volvemos a tener como una especie de momento de alimentación emocional, llámalo también atracón, y estamos como continuamente en ese círculo vicioso. Entonces, cuando nos vemos con ese círculo vicioso, cuando vemos que al final estamos teniendo muchos momentos de alimentación emocional y no sabemos cómo gestionarlo, ahí sería momento de pedir ayuda, ¿vale? Porque al final hay que buscar otras herramientas para regular eso. O sea, vale que todos tenemos estrés, pero tenemos que buscar formas, pues no sé, ponte a pintar un mandala, ¿vale? No te des un atracón de X comida, porque además en ese momento no te apetece comerte una zanahoria. O sea, te apetece comerte X producto que suele ser ultraprocesado o comida basura, o sea, todo este tipo de alimentos. Nosotros fuimos uno de los primeros centros en España en incluir la psicología y el trabajo de la psiconutrición, porque consideramos que es fundamental. Y cada vez hay más personas con problemas emocionales, por decirlo de alguna forma. Esto lo explicaría muchísimo mejor mis compañeras psicólogas, que yo no soy psicóloga, soy nutricionista. Entonces, al final, ¿quién no tiene estrés hoy en día? ¿Quién no tiene ansiedad? ¿Quién no ha tenido una depresión? O sea, al final todo está muy conectado, es decir, con nuestras hormonas, con nuestra microbiota, con nuestras apetencias, con la alimentación. Entonces, empezamos a incluirlo por esto. Es verdad que luego en el centro tenemos más servicios para poder llevar incluso procesos de duelo, o sea, otro tipo de terapias, pero porque está todo muy conectado. Es que no podemos hablar de alimentación sin hablar de emociones y sin hablar de estrés. Entonces, hay que aprender a gestionar todo esto. El tema de innovar, no tenemos que innovar. O sea, podemos innovar al inicio cuando estamos, pero es que aún así antes de un entrenamiento tampoco innovaría. O sea, yo iría, hay que practicar las cosas, obviamente, porque lo importante es el día de la prueba, ¿no? Pero claro, para llegar al día de la prueba tenemos que hacer una preparación, entonces podemos ir probando cosas, alimentos nuevos y qué nos sienta mejor y peor, porque yo siempre digo que en nutrición hay una teoría científica, pero luego cada persona somos un mundo. Entonces, si tú estás muy acostumbrado a la fibra, pues igual el día de antes puedes cenar verduras y no te supone ningún problema, pero igual hay personas que son más nerviosas, que ya se les revuelve la tripa, entonces si metes fibra, pues solo falta eso sumado a los nervios. Entonces, no podemos innovar, todo se tiene que probar, esto que quede muy claro. No aconsejo probar antes de los entrenamientos, por lo tanto menos aconsejo probar antes de la prueba ni los días previos a la prueba,
porque al final el cuerpo es sabio, va acumulando y nos puede pasar factura ese día porque hay que sumar esa carga emocional que podemos tener ese día. Lo que hemos dicho también un poco al principio, ¿vale? Lo que es importante antes de una prueba es sobre todo el macronutriente principal ahí sería el carbohidrato, que sean carbohidratos sencillos. El después, ahí sí que ya tenemos que pensar en función de en qué comida sea, cómo podemos recuperar, ¿vale? Que podemos recuperar durante todo el día, pero en función de qué momento, pues igual la comida es un buen momento. Si vamos a hacer la prueba en X horas, bueno, siempre son de mañana, Sí. Entonces al final la comida va a ser el momento de recuperación, pues podemos aprovechar ahí para hidratarnos, para recuperar y demás, y en el entrenamiento un poco pues esto, ver en qué momento entrenamos para después recuperar. La cafeína, lo mismo, es que no podemos probar la cafeína ese día únicamente, es decir, si tomamos café, perfecto, porque estamos acostumbrados y podemos tomar cafeína, pero si no estamos acostumbrados, ese día no os aconsejo para nada tomar cafeína. Aunque la cafeína tiene su evidencia científica, que puede ser adecuada para mejorar rendimiento, pero no os aconsejo, vamos, cuando notamos cosas que no identificamos como normales, hay que buscar ayuda. Y cuanto antes busquemos ayuda, muchísimo mejor. O si no queremos buscar ayuda, pues analizarnos un poco a ver lo que está pasando. Es decir, si tú entrenas y te notas ese hinchazón o te encuentras o no te encuentras bien durante el entrenamiento, hay que revisar esa comida que estás haciendo antes del entrenamiento. Si no estás haciendo comida, ¿qué hábitos tienes antes? O sea, sí que aconsejo revisarlo, porque muchas veces si notamos hinchazón o notamos que nuestro rendimiento no está siendo bueno en el entrenamiento, ahí está pasando algo. O sea, estamos haciendo algo que no está funcionando. Por lo tanto, sí que hay que revisarlo porque es lo que tú dices. Luego nos puede pasar factura ese día y es que no vamos a ir lo suficientemente preparados tampoco a la prueba si de 7 entrenamientos, 4 no están saliendo como toca. Entonces, la alimentación tiene mucho que ver en esto y luego los otros hábitos que estamos hablando todo el rato, el descanso, la gestión del estrés, al final son muchos meses de preparación o incluso años de preparación en función de las personas y es que hay una carga emocional y bueno, pues hay que dedicarle, es importante. Para el desayuno antes, un ejemplo podría ser, pero esto por favor, si alguien lo va a hacer, que lo pruebe previamente en los entrenamientos, unas tostadas de pan blanco. También si hay personas que están acostumbradas a la fibra, pues podría ser un pan integral con un queso fresco, por ejemplo, con algo de mermelada le podríamos poner o miel, que hay que tener en cuenta que esto se sale un poco de lo que es la recomendación de alimentación saludable, ¿vale? A una persona que nos está preparando una oposición, pues no le diría que igual incluyese miel o mermelada en su desayuno, pero estamos hablando de rendimiento, ¿vale? Entonces, este podría ser un desayuno. Otras opciones de desayuno, pues podría ser, por ejemplo, un yogur de coco con algo de fruta, con algo de muesli casero que no lleve muchos azúcares añadidos y echarle un poquito de miel. O sea, que hay diferentes opciones de desayuno que pueden ser saludables y que pueden ayudarnos en nuestro rendimiento, pero siempre tienen que ser probadas con antelación, porque hay 1000 opciones. Y bueno, lo que hemos dicho, nada de barritas ni cosas así que no hayamos probado, comida completa y nutritiva, porque tenemos que recuperar y tenemos que hidratarnos muy bien con agua. Pero yo sé que esto a veces es complicado porque tenemos ganas de celebrar e igual no es con agua e igual no es la comida más saludable del mundo. También es entendible y también opino, aunque yo sea nutricionista, que eso es sano, porque estamos hablando de salud mental también. Entonces, creo que hay que encontrar un equilibrio. No nos podemos olvidar de que tenemos que recuperar. Por lo tanto, al final hay que reponer fuerzas con nutrientes, pero también me parece lo más normal del mundo que nos demos algún caprichito. Entonces, que cada uno mira a ver cuál va a ser su caprichito y que encuentren el equilibrio con esos nutrientes, esa comida que tiene que ser nutritiva y esa hidratación que tenemos que tener y bueno, el caprichito que cada uno quiera, claro.